La información que pasa por ECO está en ecoya24.com.ar. ecoya24.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros. Tenemos noticias y buena música. Y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes. Hoy es un día muy particular porque hemos decidido despejar algunas dudas que hay con respecto a una institución que ha acompañado el crecimiento de la República Argentina. En realidad ha acompañado el crecimiento de muchísimos países, pero ha acompañado el crecimiento de la República Argentina desde un lugar muy particular, desde las sombras. Hoy vamos a hablar de la masonería, de los masones, de una figura que para muchos es una figura, si se quiere, oscura, oculta, misteriosa, que despierta muchísimas fantasías, pero que en realidad tiene que ver con que muchos hombres de muy buena voluntad fueron juntándose a través del tiempo, tratando de vulnerar los defectos y la mala lógica de otros hombres que no entendían que la única manera de crecer es concordar valores. Concordar valores, porque en realidad las ideas tienen que ser el resultado de los valores, no otra cosa. Hemos hablado del valor de la vida como un valor basal y fundamental, un valor que todavía no está acordado en todo el mundo. Pero hay otros valores que tienen que ver con la familia, con el trabajo, y un valor fundamental que es el honor, que es un valor que los masones atesoran como una especie de contenedor del resto de los valores. Y de eso no hacen publicidad. No dicen nada. Trabajan desde atrás. Uno se pone a pensar en lo que es el altruismo, porque en definitiva trabajar para los otros, trabajar para la sociedad, es hacer altruismo, es los otros lo que nos interesa. Y qué cosa rara, ¿no? En un mundo en el que los medios de difusión, los medios de comunicación, las redes sociales, están mostrando hasta las cosas más livianas, más ligeras, más nimias, que haya gente que hace cosas trascendentes para el crecimiento de una nación y no lo publique, es al menos llamativo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuántas cosas buenas podés hacer sin decir nada y quedar con la satisfacción interna de que hiciste algo bueno? Porque de eso se trata el honor. El único que sabe si tiene honor o no, el único que sabe si respeta o no los valores de los demás y los valores del crecimiento en sociedad sos vos. Soy Martín Bermúdez y esto es Te vas a acordar de mí. Estrés te vuelve loco. Si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Romina Monfrinotti. Muy buenas tardes Martín, buenas tardes para todos, bienvenidos a Te vas a acordar de mí. Recuerden
Recuerden que en Facebook somos Te Vas a Acordar de Mí con Martín Bermúdez y que nuestro contestador es el 52 54 23 53. Todos estarán preguntando cómo va a continuar el clima porque hizo muchísimo calor hoy en la ciudad de Buenos Aires, casi llegando a los 30 grados. La actual temperatura es de 26 grados 7 décimos y una térmica de 27,6 en estos momentos. Para mañana miércoles habrá una mínima de 18 grados y una máxima de 29. Volvimos al verano. Ahora, Monfrinotti dice, todos estarán preguntando el clima. No, yo creo, usted sabe que hay cámaras, Monfrinotti. Sí. Hay cámaras, no sé de qué lado estamos hoy, si estamos acá de allá, pero la cosa es, buenas, acá, salude. Monfrinotti con lentes. Hola. Todos estarán preguntando qué hace Monfrinotti. Es una rocker, una estrella, no. Es uno de los días que no está nublado. Monfrinotti la picó un mosquito en un ojo, así que hoy la tenemos misteriosa con lentes. Sí, no es ni oscuros. incógnito ni nada, pero la verdad es tristísimo. El ojo hoy, no. Muy buenas tardes, Eduardo Fasolino. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, y esperamos que en este programa de hoy podamos dilucidar un poco qué es la masonería y sacar un poco el mito que existe en esta sociedad sobre el tema. Perfecto, vamos a trabajar en eso en un par de minutos, pero creo que Romina tenía algunos avisos parroquiales. Exactamente. Primero decirles que Asecuranza siempre nos acompaña. Si trabajas con cargas, Asecuranza te respalda, compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Ingresen en www.asecuranza.com. Y tengo dos noticias para dar. Por un lado, a todos los amantes de la música del Coldplay, decirles que los chicos ya están en Buenos Aires. Vinieron 4 días antes del recital que van a estar dando el 31 de marzo en el Estadio Único de La Plata. La banda liderada por Chris Martin se van a estar presentando allí en el marco de su 7º disco, A Head Full of Dreams. La banda ya se instaló en la mansión del Four Seasons, donde meses atrás había parado el mismísimo Keith Richards, y ellos habían empapelado tanto Argentina, Chile, México como Perú con la imagen de un globo aerostático. Así promocionaban esta gira y las fechas de los futuros conciertos. Después ellos se encargaron de subir ese mismo globo aerostático a sus redes sociales. Y por otro lado, hoy saben que Argentina va a enfrentar por las eliminatorias Rusia 2018 a Bolivia. ¿Y saben qué figura estelar estuvo allí en las butacas disfrutando de la obra El Otro Lado de la Cama? Obra que voy a ir a ver esta semana y la vamos a comentar acá. Muy bien. Leo Messi fue con toda su familia y muy ovacionado, hasta el punto de todos sabemos el fanatismo que despierta en la gente, pero a pesar de eso lo dejaron disfrutar de la obra y sí subió, porque es muy amigo del actor, de uno de los protagonistas, de Nico Vázquez, al escenario a saludar. Fue muy aplaudido por la gente, se sacó fotos con el actor también en camarín, fuera de camarín, en la calle y demás, así que recibió muchísimos halagos de todo el público allí presente. Bueno, perfecto. Y como vamos a Argentina en hoy, nuestros programas tratamos de tener cierta relación entre la música Exacto. y de qué va el programa, ahora vamos a sorprender a la gente. Vamos a escuchar un temita musical y después vamos a ver qué es lo que tiene que ver con nuestro programa de hoy. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par, y caminos desandar. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.
sé su nombre y sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y al mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos, nada como ir juntos. Qué temazo, Juntos a la Par por Adrián Otero, sonando en AM Ecomedios 1220 en Te Vas a Acordar de Mí. ¿Y por qué Adrián Otero? Porque Adrián Otero, querida audiencia, era masón. Y es una de las cosas que uno sí puede hacer cuando un hermano fallece, decir que pertenecía a la orden, es lo que yo tengo entendido. Pero quien nos puede explicar eso, y por eso el programa de hoy, el capítulo 16, se llama Los Masones, es nuestro invitado del día, que es el muy respetable gran maestre de la masonería argentina, el doctor Nicolás Bregli, al que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias y es un placer para mí estar con ustedes y de hablar un tema que a veces aparece con tantas leyendas y oculto, que es la masonería, ¿no? Ahora, Nicolás, hay un ABC que la gente se pregunta, lógicamente. Lo primero es una explicación de qué es la masonería, es la primera, y una por lo menos básica, ¿no? ¿Qué es la masonería? Sencillamente es una escuela de conducta y de conocimiento. Escuela de conducta es y de una escuela de conocimiento y de conducta de conducta porque exigimos a nuestros miembros tener una conducta ética hasta el fin de sus días, y una escuela de conocimiento porque nosotros le inculcamos al masón que no debe vegetar. Cuando uno vegeta, cuando incorpora conocimiento, los empieza a aplicar y no incorpora unos nuevos. Nosotros decimos que la persona tiene que incorporar conocimiento hasta el fin de sus días. Tiene que, lo que nosotros decimos, tallar su piedra bruta. Perfecto. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento? A través del trabajo. Trabajo intelectual y el trabajo físico. Trabajo intelectual, que esa es una de las cosas, uno con el tiempo, a medida que lo va estudiando, se da cuenta que ha habido personas de muchísimo brillo intelectual que han pertenecido a la masonería y se pregunta qué es lo que buscaban cuando se acercaron a la masonería, ¿no? Claro. ¿Por qué termina recalando en la masonería personas que vienen de muy diferentes disciplinas? Porque se forman internamente. La disciplina, la masonería es disciplina. Nosotros nos vamos disciplinando, aprendemos, trabajamos mucho el concepto de verdades parciales. Estamos en contra de las verdades absolutas, porque las verdades absolutas son propias de las dictaduras y de los extremismos. Estoy hablando del ámbito terrenal y temporal, que es en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos. Y además aprendemos a convivir, tratamos de aceptar al que piensa diferente, no para convencerlo, sino le planteamos que tiene que ratificar sus propias convicciones y tratar de buscar puntos de coincidencia con el que uno cree que piensa diferente, y eso la masonería lo ha logrado desde la oscuridad de los tiempos. ¿Cómo se hace qué requisitos o cuál es la forma de ingresar en la masonería? La forma de ingresar, primero que la persona que ingresa tiene que reunir varias condiciones, entre ellas, que la más importante, ser libre y de buenas costumbres. Libre y de buenas costumbres es una declamación. ¿Podemos explicar qué significa cada uno de los dos términos? Libre, que no esté atado a ningún tipo de dogmatismo. Ajá. Y de buenas costumbres, bueno, que no sea una persona que esté afectada por vicios terrenales, ¿no? Que es a los que nosotros peleamos y tratamos de combatirlos permanentemente. ¿Qué sería la droga, la delincuencia? Droga, delincuencia, faltar a la palabra, en fin, todo. Cualquier forma no lícita de vida, no digamos. lícita de vida. Perfecto. Nosotros tratamos de que lleven una conducta ética,
hasta el fin de sus días, y cuando lo quiebran, porque puede ser que alguien ingrese, bueno, nosotros le damos toda la oportunidad de que se defienda. Está la Comisión de Disciplina, que es un tribunal de justicia, tiene todas las posibilidades de ejercer sus derechos, y bueno, y si nosotros vemos que no ha cumplido con sus principios y los valores que nosotros incumplimos, es expulsado, ¿o no? Ahora vamos a volver al tema, más adelante vamos a ir al tema de la Comisión de Disciplina y la forma en que salen, pero yo sigo pensando en este camino, digamos, en esta línea de conocimiento, de razonamiento para entender lo que es la masonería. ¿Tiene que tener una situación económica particular? No, para nada. Acá puede ingresar cualquiera, ya sea un obrero, un fuerte empresario, un docente, un universitario o un intelectual, cualquiera. Y hay un ejemplo muy claro. La vez pasada estaba revisando los cuadros lógicos, que son los que integran las logias, las distintas logias, y hay una logia que es Sol de Mayo, que es una logia muy importante dentro de la masonería, que esa logia es la que crea el Hospital Durán. Uh-huh. Y crea el Hospital Durán porque el doctor Durán, que era un profesor de medicina, que era un hombre de teníamos una gran fortuna, él lega parte de su fortuna para construir un hospital para gente carenciada. Uh-huh. Ese es el origen de la construcción del Hospital Durán, por eso lleva su nombre. Pero no dijo esto luego porque soy masón. No lo dijo. Pero el vicepresidente de la logia era un albañil. Ajá. Y el vicepresidente segundo era un contador. Y el vicepresidente tercero un talabartero. Y así. La vez pasada un amigo me decía, los hospitales públicos todos tienen nombres de masones. Exacto, de Capital Federal todos. Porque ese es uno de los proyectos de la masonería. La masonería se proyectó a la sociedad con dos proyectos muy importantes. Uno es el de educación y otro es el de salud. Y eso dio origen, las bibliotecas públicas que se fueron desparramando por todo el país fueron parte del plan. Sí, esas vinieron con los masones que vinieron con la inmigración. Ajá. Los que venían con la inmigración, casi todos iletrados, expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa, se nucleaban y organizaban logias. Pero ¿qué ocurría? La logia los protegía y les daba la oportunidad de la educación de sus hijos, por eso adelante creaban una biblioteca popular y contrataban docentes para que le den ayuda escolar primaria a sus hijos, y en la parte de atrás creaban las mutuales. Por eso aparecen mutuales de colectividades en todos los barrios. Ajá. La que fue una inmigración señera en materia del desarrollo de mutuales fue la inmigración italiana. Ajá. La primer mutual que crean 7 hermanos masones garibaldinos es la Unione Benevolenza. Además crean un colegio bilingüe, que es el Edmundo D'Amicis. Bueno, todas esas asociaciones mutuales van a confluir en ellas y van a crear el hospital italiano. Si uno entra, después crearon hospitales de colectividades. Si uno entra en la puerta principal del hospital italiano, el que los va a estar saludando es Mazzini. Ajá. Es uno de los hermanos importantes que lucharon por la unificación italiana, ¿no? Uno habla de logias y ahí viene la otra pregunta. ¿Qué es una logia? ¿Cómo se conforma? La logia es lugar, es un grupo de gente que trabaja en un lugar determinado, normalmente es un lugar privado, donde se tratan distintos temas, hay todo un ritual. El ritual es disciplina, fundamentalmente, nos enseña a escuchar, por ejemplo. Claro. Una de las características que tenemos, uno ve los programas de televisión cuando discuten, no se escuchan. No, gritan todo el tiempo y se pisan. En cambio acá, por los rituales y que tenemos nosotros, nos obligamos a escuchar. Y hay veces que uno no está de acuerdo. Y a respetar, claro. Claro, que no está de acuerdo con lo que plantea el orador. Y yo le quiero discutir. Entonces viene el venerable y dice, no, vos estás en desacuerdo, prepara un nuevo trabajo para la próxima y él te va a escuchar. Ahora, el nacimiento de muchas naciones, sobre todo en América, estuvo marcado absolutamente por la masonería. Desde Estados Unidos hasta la Argentina. Toda América. Creo que no hay ningún país que no haya estado marcado. No hay ninguno que esté exento. Pero el tema es así. Inclusive hay muchos que se preguntan por qué la masonería es secreta.
¿Por qué aparece en forma secreta? Aparece en forma secreta, primero tenemos que decir cuándo aparece por primera vez. Primero la masonería fue operativa, ¿no? Y integraba los gremios medievales. En el año 1100, 1200 aproximadamente, a orilla del lago di Cuomo. Pero tenían una particularidad, tenían una legislación laboral incipiente. Por ejemplo, tenían el concepto, si uno lee sus estatutos, del salario justo, tenía la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo de los niños, la jornada limitada de labor, 8 horas diarias y 48 horas semanales, y además tenía un sistema previsional que recaudaban en todas sus reuniones una determinada cantidad de dinero y atendían a los hermanos que se accidentaban en las obras, que eran muy frecuentes, que eran los que tenían el secreto de la construcción, y cuando morían asistían a sus viudas. Ahora, perfecto. La particularidad de todo esto es que la humanidad tardó 1000 años en universalizar esos derechos. Correcto. Bueno, sí, alguien decía una vez que la masonería siempre se toma su tiempo, pero digo, ¿cómo? Está bien, vemos la génesis de la masonería, claro. Que hay un libro muy interesante de Ken Follett, que es Los Pilares de la Tierra, que habla, sí. No habla de masonería, pero sí habla de cómo funciona una logia de constructores, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo se llega de esa masonería operativa a la masonería de hoy en día, con todos los derivados que hay y toda la leyenda que hay dando vueltas? En el año 1717 hay un gran debate entre los masones. Si va a continuar siendo operativa o si va a transformarse en especulativa, incorporando gente de otras actividades. ¿Qué quiere decir especulativa? Especulativa es que empieza a trabajar el templo interior, uno mismo, en la parte filosófica, en la parte política. Digo por la que la palabra especulativo, claro, especulativo tiene una carga. Le damos ese sentido. Ajá. De empezar a trabajar internamente, empezar a estudiar, empezar a filosofar, a crear líneas de pensamiento, y bueno, se decide por esta segunda opción. Pero ¿por qué aparece la masonería? Porque la masonería complementa todo ese movimiento tan importante, filosófico, que viene desde el iluminismo, el racionalismo, y empiezan a luchar para democratizar la sociedad. Perfecto. Luchan para la democratización de la sociedad, lograr que todos los excluidos de esa época puedan tener acceso a todos los placeres que pueden tener que tenían los privilegiados en esa época. ¿Y con quién se enfrentan? Se enfrentan con un absolutismo monárquico que defendía los privilegios de la sociedad y se resistían a resignarlos. O sea que, en definitiva, en el ADN masónico está el progresismo. Claro, totalmente. Y por la democratización. Enfrenta al absolutismo monárquico de la época. En sus dos variantes, ellos proponen la monarquía constitucional por un lado y después va a evolucionar en la república democrática. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando está bien, la génesis de la masonería, la génesis quizás de los movimientos gremiales o sindicales, el progresismo. Entonces, automáticamente, por lo que uno ha leído, surge esa asociación que hablaba de que la masonería era solamente ideas de izquierda o solamente socialismo. No, era omnicomprensiva. Es un ámbito donde el conservador puede conversar con el socialista y lograr políticas comunes. Y hay un ejemplo muy claro, la política educativa en Argentina. Tanto los sectores de izquierda como de derecha dijeron la educación tiene que ser para todo el mundo, pública, gratuita y laica, y empezaron a trabajar. Ahora, ¿qué pasó? Perdón, Nico, sí. Porque uno escucha eso y dice, bueno, está bien. Eso fue la ley 1420. 1420 y la reforma del 18. O sea, la ley de Sarmiento, digamos, ¿no? La de Sarmiento. Es el proyecto sarmientino que se implementa, primero que lo lleva a la masonería. La masonería crea la logia docente, presidida por Vicente Fidel López, integrada por jóvenes que después van a tener una relevancia muy importante en la política argentina, como Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alén, Olésimo Leguizamón, Aristóbulo del Valle. ¿Todos de la misma logia? Todos en la misma logia. ¿Y qué hacen? Convocan a los mejores pedagogos del país, masones y no masones. Y entonces elaboran el proyecto educativo. La logia trabaja en el Congreso Pedagógico del 82, pero con una particularidad. El gran maestre en ese periodo es Sarmiento. Ajá. Y el pro gran maestre es Alem. Ajá. Y el que lo continúa como gran maestre es Alem. Y es una de las espadas oratorias más importantes del laicismo y de la educación popular en Argentina. Ahora, triunfan. Ahora, lo notable de todo esto, que a veces los libros de historias no lo dicen,
que la generación más oligárquica del país es la que crea leyes de integración social y de movilidad social ascendente. Es una paradoja que tiene que ver con por su pertenencia a la masonería, digamos. O sea, por un la lado, pertenencia a la eran masonería. oligarcas, pero la masonería de alguna forma encauzaba. Planteaba ese tema. Y además, pero esto se va a completar con la ley Laínez, donde se crean colegios nacionales en todas las provincias, y después con la reforma del 18, donde ahí actúa una logia operativa, que es la logia Córdoba Libre, a la que pertenecía Deodoro Roca, y participa la logia Piedad y Unión de Córdoba, la logia Voltaire y Cruz del Sur, con una particularidad. Hacen la revolución en la universidad más dogmática y conservadora del país. Logran el gobierno tripartito, la reforma universitaria, la extensión universitaria. Ahora, ¿qué es lo que provoca ese proyecto? Y abre la universidad al pueblo. Provoca una movilidad social extraordinaria en Argentina. Claro, crecimiento Tan es así, del estudio. pero es tan es así que cuando vienen los grandes cientistas políticos de Europa a la Argentina no la entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque ellos están acostumbrados a una sociedad estratificada. Clase alta, media, baja. Clase media son de determinados partidos políticos, los socialistas son de la clase baja. Y acá resulta que todos los sectores sociales, yo me resisto a hablar de clase, todos los sectores sociales están representados en una familia. Claro. Porque está el abuelo casi letrado, inmigrante, el hijo empresario y el nieto profesional. Entonces, los partidos políticos que interpretaron esa sociedad han sido los partidos mayoritarios en Argentina. Primero el radicalismo, después el peronismo. ¿Pero qué pasó? Porque, Nicolás, pero hay un tema interesante más todavía. Todos los presidentes argentinos desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora han sido hijos o nietos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. No han sido representantes de la aristocracia ni la oligarquía. Claro, pero la pregunta es, discúlpame Eduardo, una cosa, porque yo pienso, ley 1420, el impulso de la educación. Yo mismo en mi infancia fui a una escuela pública en Mar del Plata con un guardapolvo blanco, está bien. Mar del Plata, que en ese momento el intendente era Teodoro Bronzini, que también era masón. De la 7 de junio. Correcto. Pero el asunto es, ¿qué pasó? Porque da la sensación, uno mira y dice, bueno, hubo todo este impulso que hizo que la Argentina, en términos de educación, en términos científicos, tuviera un brillo reconocido mundialmente hasta, digamos, la década del 60, y ahí es como que hay una depreciación, pero hay una depreciación de la educación, porque toda esa idea original de los masones, ¿por qué se debilita? ¿Se debilitó la masonería? La masonería sufre el proceso. A nosotros nos fue muy bien con las democracias y muy mal con las dictaduras. Claro. La masonería después del 76, tuvo que retirarse de la sociedad y vuelve a aparecer nuevamente ahora. ¿No? Ahora nuevamente empezamos a aparecer en la sociedad nuevamente, independientemente de que la sociedad argentina nos estaba necesitando, porque la sociedad argentina necesita un ámbito neutral de debate para generar un proyecto nacional y políticas públicas, que es lo que está ausente en la Argentina. Ahora, ¿cuándo se produce esa bisagra en la historia, en la educación? Porque al principio todos estos hombres, todos los que la llevaron adelante, cualquiera sea el signo político de los gobernantes, la llevaban adelante, consideraban a la educación como una inversión. El problema está cuando se mercantiliza el concepto de la educación. Claro. Y se empieza a tomar la educación como un gasto. Claro. Y hay una bisagra en la historia argentina que es a partir del gobierno de Onganía, donde se produce realmente un ataque directo a la educación pública. Y después empieza a haber un ataque sistemático a la educación pública hasta nuestros días. La que está resistiendo es la universidad pública. Pero ¿eso también no tiene una connotación política? Totalmente. Es decir, la Argentina creció, como muy bien lo dijo usted, durante todos los años en que tuvo educación pública y medicina pública. Exactamente. Que le permitió a las clases pobres su crecimiento. El mercantilismo que se creó en la Argentina de los últimos 30 años produjo todo este cambio, donde se traslada la educación, por ejemplo, pública a la educación privada, que hoy es mayoritaria, claro, no solamente a nivel de colegio, sino a nivel universitario también, donde el crecimiento es impresionante, cómo ha ido coactando la parte de la sociedad, pero de esa manera
esto no le permite a una parte muy amplia de la sociedad su crecimiento. Claro, acá se está creando una cultura y una subcultura. Exacto. Que es un tema muy delicado, porque los planes de estudios tienen que estar ayornados a los tiempos. A los tiempos, exactamente. Si no se ayornan a los tiempos, empiezan a sucumbir. Y las posibilidades. Y las posibilidades. Y las posibilidades claro. que se han ido cortando. La única que está resistiendo es la universidad pública, pero ha habido también una maniobra. Le han bajado los contenidos curriculares a las carreras y están obligando a la persona a hacer cursos de posgrado que son pagos, y hay muchos que son caros. Claro. Bueno, bastante caros. en realidad... Ahora, el que no completa el curso de posgrado... Bueno, el año pasado hubo una reforma a la Ley de Educación Superior en la cual prohibió definitivamente cobrar aranceles en la educación de grado. La educación de posgrado es cara en la universidad pública, claro. Es cara en la universidad pública. Claro. Pero yo creo que eso hace un poco a que a los gobiernos no les importe el crecimiento de la sociedad, porque es una forma de manejarla también. Por supuesto. Nosotros, a pesar de todos los embates, yo estoy viajando mucho por Latinoamérica, todavía tenemos supremacía intelectual. Ahora, perdón, Nico, una cosa, una pregunta, y después de esta pregunta la respondemos, vamos a la tanda y después seguimos con la otra mitad del programa, ¿no? Pero uno dice, el desafío del siglo XIX y del siglo XX de la masonería fueron los hospitales, insisto, todo tiene nombre de masones, por lo menos en la capital federal, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y la educación, bibliotecas y escuelas, ¿no? ¿Cuál es el desafío hoy de la masonería? O sea, cambió la metodología, cambiaron las formas de comunicarse, hablábamos de las redes sociales, hoy es como que la gente tiene la sensación de que de alguna manera la comunicación es anárquica, y yo creo que no es anárquica, que hay controladores de esas vías de comunicación. Entonces, ¿cuál es el desafío de la masonería hoy? Hoy, año 2016. Sí, el origen, digamos, durante el siglo XX, el gran desafío de la masonería fue la integración social y la movilidad social ascendente, y crear una sociedad total y absolutamente integrada, porque cada uno veníamos de realidades y de pasados distintos. Entonces había que crear una sociedad total y absolutamente integrada. Eso se integraba a través de una educación común, un desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Y se logró? Yo creo que se logró en gran parte, sí. Fíjate vos, desde el 50 hasta ahora, no ha habido un solo presidente que no haya descendido de un obrero. Sí, pero hubo un cambio de la sociedad. Total, pero el cambio viene en forma paulatina, a partir de una incorporación de sectores facciosos y autoritarios y corporativos dentro de la También sociedad. hubo un cambio de cultura en el cual se empezó a privilegiar otro tipo de cosas como el materialismo. Por supuesto. Y se dejó de lado la parte cultural y la formación. La utilidad, pero además empezaron a jugar un montón de mi hijo, intereses. el doctor dejó de ser para Claro. ser a mi hijo el rico. El rico, sí. Digamos, el que tiene poder económico. Bueno, pero eso tiene que ver también con un modelo hedonista y un modelo de éxito que se alejó muchísimo de lo que hablábamos en principio del programa, que eran los valores. Pero tenemos que ir a una tanda, pero yo dejo una cosa. Si hoy a mí me dijeran, bueno, está en tus manos poner un objetivo para la masonería, sin renunciar a todos los anteriores, que hay que seguir trabajando, el objetivo hoy, frente a lo que yo veo en la sociedad, debería ser la tolerancia. Totalmente. Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos.
Fin espacio publicitario. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. Estamos en Te vas a acordar de mí con Martín Bermúdez y les recuerdo que todos los días nos acompaña Asecuranza. Si trabajás con cargas, Asecuranza te respalda, compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Ingresá ya mismo en www.asecuranza.com. Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados 1/10 y la sensación térmica es de 25 grados 6. O sea, es que voy a tener que hablar con Manuel Marbazo, con el director de Sí, la radio. es Voy a verdad. tener una charla muy seria, vamos a tener que Coincido. hacer un programa con los cortes, o sea, la parte Sí. del corte, donde está la tanda al aire, vamos a tener que editar la parte y por lo menos ponerle gráfica, porque Sí. siguen. Fue muy interesante hablar sobre educación. Mi anárquico Fasulino, mi amigo, que sigue, se engancha, volvemos al aire, Fasu. No soy el único que me No, enganché. pero es increíble. No soy el único que Todos. me enganché. No sé cómo. Apasionado. Yo- Nos enganchamos todos. Volvemos, Sí, es verdad. volvemos. Es un tema de fondo, ojo, es Sí. un tema muy profundo. Claro que sí. si no cambia, la Argentina no cambia. Bueno, pero por eso yo hablaba de la tolerancia y decía, bueno, justamente los emergentes que hay en términos de comunicación, lo que uno ve en televisión, y por eso también insisto, la propuesta nuestra en general es bajar un poquitito esta hora que la gente pone la radio, sale de la oficina, o el que quiere escuchar el programa a la noche y lo escucha por internet, sacarlo de la locura que aparte no le suma nada. Yo me pongo a mirar programas políticos y pienso... aparte de que es una cosa absolutamente desordenada. Y de un nivel de violencia y agresión. 2 horas de un Claro. programa y no saqué una idea productiva, una Limpia. propuesta. No saqué una frase que no sea descalificar al otro, sin pensar que el otro, por más que pueda tener 2 millones de defectos, puede tener alguna propuesta positiva. O pensar distinto, y por pensar ¿Cómo distinto manejan- no tengo que agredir. ¿Cómo manejan dentro de la masonería? Justamente porque vos, Nico, hablabas de disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esas...? Porque la masonería no deja de ser un pedazo o una muestra del tejido de la sociedad. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo manejan la disciplina? ¿Cómo manejan la tolerancia de manera tal de que la gente se escuche? Obligamos a escucharlos. No pueden haber debates. La persona habla, uno puede hacer un breve comentario, pero si no está de acuerdo con el trabajo que se leyó, uno prepara para la próxima un trabajo bajo su perspectiva. O sea que es... Entonces se van obligando a escuchar, cosa que la sociedad argentina no está acostumbrado a hacerlo. O sea, nadie interrumpe. Nadie interrumpe, pero ¿por qué no estamos? Porque nosotros desde el fondo de la historia tenemos una historia y una concepción política total y absolutamente maniqueísta. Ahora, están obligados a escuchar y pueden hablar. En ese orden también hay una cosa que es, la masonería tiene carácter iniciático, tiene grados. Exactamente. El primer grado, el del aprendiz. Ese grado de la observancia. Entonces, el aprendiz escucha. Es Ajá. el que está, digamos, es el niño, donde uno le perdona todo. Independientemente de que sea Sí. presidente de una compañía Que sea el presidente de una multinacional. compañía. Puede cometer errores. Pero bueno, él está en un aprendizaje permanente. Y los hermanos, los maestros, son los que lo están aconsejando y lo están llevando por el camino. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar a otro nivel? Y puede estar 1 año, 2 años, depende. ¿Depende Los de trabajos de él. Igual que de compañero. El Compañero es el segundo grado. El segundo grado, que es el de las artes liberales, es un grado muy importante en el desarrollo, es la llave. Y después, cuando llega a maestro, es cuando tiene la plenitud de sus derechos. Y entonces ahí se le exige más. Ahora, tiene derechos y todo lo demás. El escuchar es una cosa muy importante porque eso rompe con algo que existe hoy en la Argentina, que es descalificar. Descalifica, El claro. descalificar significa no saber. Porque Exactamente. para mí, es decir, al hacer ustedes no permitirles esto,
que la próxima vez alguien traiga la propuesta, me obliga a mí en que la próxima vez yo tenga que armar una propuesta para rebatir la anterior. A discutir con lo cual con necesito argumento. creatividad. A discutir con creatividad. argumento. Claro. y No descalificación. Y además se le plantea de que la persona no puede hablar con lo que nosotros denominamos boca de ganso. Si hay un tema, lo tiene que analizar y estudiar y él sacar sus propias conclusiones. No porque le dijo A o B, él tiene que repetirlo o mantener el eslogan. Ahora, cuando uno dice, bueno, volvemos al tema de esta muestra, hay un inicio, un ingreso, entra como aprendiz, digamos que es la etapa de la observancia, que va aprendiendo a manejarse, o sea, va aprendiendo el ABC de cómo se tiene que manejar dentro de la masonería, que más allá de que es evidente que está más abierta a la sociedad, si no estaría el gran maestre en un micrófono, tiene sus cosas, tiene sus vueltas y no es tan sencillito, no es la tabla del 1 entre la masonería. por supuesto. Entonces, uno dice, formándose, ¿cómo se maneja? Porque han pertenecido a la masonería personas con ideas políticas tan opuestas que es muy difícil pensar cómo se conjugan, cómo se dirimen las diferencias dentro de la masonería. Por consenso, directamente. Por ejemplo, en una misma logia estaba Alfredo Palacios con el que fue ministro del Interior, con Joaquín B. González, por ejemplo. Uh-huh. Y convivían perfectamente, sin ningún tipo de Pero problema. que... Barceló, por ejemplo, a la mañana le hacía fraude a Fabián Onsari y a la tarde acordaban en la logia Aurora de Domínico. Pero la gente que tiene capacidad e inteligencia puede convivir perfectamente. Totalmente. Aunque opine diferente. Pero hay un tema que es muy importante, que lo que venía mencionando en la sociedad argentina, los uruguayos nos dicen, ustedes cuando aparece una idea, aparece otra igual y contraria que la combate. No hay posibilidades. Y así nos formamos todos. Lo que pasa que si nosotros planteamos el enemigo, yo he hecho política en algún momento de mi vida, y es muy fácil decir el otro es un traidor. ¿Por qué? Porque disciplino mi propia tropa. Si alguien me viene a discutir, el que está en mi grupo es un traidor. Ahora, ¿qué es lo que se produjo? Yo soy de la generación del 70 y nosotros recibimos un bombazo. De estar peleándonos permanentemente y tratar al otro de traidor a la patria, resulta que en un buen día, por las circunstancias del país, uno de los líderes salta el cerco y se abraza con el otro. Pero ¿cómo se abraza Perón y Balbín? Abjurando el pasado, ¿no? Ratificándolo, ratificando sus convicciones. Totalmente. Y se juntaron y empezaron a tratar de buscar la unión del país. Entonces los que estábamos peleados en las universidades empezamos a sentarnos y empezamos a hablar por primera vez, ¿no? Y empezamos a, inclusive en un momento dado cuando ya éramos amigos, ¿y en qué nos diferenciamos nosotros? ¿Cuál es? ¿Por qué no nos peleamos tanto? Si pensamos bien igual en la parte económica, en esto. Las diferencias son de metodológicas. Uh-huh, pero... Entonces, cuando uno rompe el sectarismo, ¿no? Y se eleva, como pretendemos nosotros que sean los masones, ahí es donde vienen las políticas de consenso. Ahora, hay un destino común. Hay una de las preguntas básicas que es, en la Argentina, ¿cuántos masones hay más o menos? Habrá más o menos unos 12.000 más o menos. 12.000. Exactamente. Distribuidos en logias. Todo el país. En logias, en todo el país. En este momento es una de las pocas instituciones que tiene estructura nacional. ¿Están en todas las provincias? En todas las provincias. ¿Y cuántas logias hay? Habrá unas 200, no recuerdo bien, 230, 240 logias. Ahora, yo me pregunto cómo, porque es uno de los desafíos, ¿no? No dejar permear a la masonería por un signo político determinado. No. O sea, en las logias están de todos los partidos. No, me refiero a que no influya, por ejemplo, vamos a suponer, muchas veces se ha hablado de si Perón perteneció o no a la masonería. Y muchas veces ha habido muchos presidentes masones. Muchos. Y algunos no precisamente simpáticos para la sociedad, o por lo menos pintados desde la perspectiva de la historia como tipos poquito simpáticos. Igual estuvieron en la orden, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hace uno para decir, bueno, este tipo que era de la masonería llega a la presidencia de la nación, pertenece a un partido político? ¿Cómo se hace para que la masonería no sea cooptada por ese partido político o por el partido gobernante? Bueno, no, es el trabajo logial. Nosotros trabajamos y planteamos precisamente eso, que hay que salir del sectarismo. Y al salir del sectarismo se incorporan todos, el diálogo entre todos, proyectos comunes. Por ejemplo, en el caso de Perón, nosotros no tenemos registros de que haya pertenecido a la masonería acá en Argentina, pero hay antecedentes de que Perón se inició en Italia,
y después fue regularizado en España. Ahora, de manera tal que cuando viene en la tercera presidencia es masón regular. Fíjense que es el único presidente argentino que en su gabinete tiene el gran maestre de la masonería. Claro. Y la otra que es, de hecho estos días vi algunos artículos dando vueltas con respecto a la posible o la potencial pertenencia a la masonería, ya no de la Argentina, de la masonería mundial, de algún papa. Ah, sí. Sí. Bueno, yo eso son cosas muy difíciles de comprobar, porque cuando tanto los dirigentes políticos, cuando tienen determinado nivel y figuración pública, como en el caso, por ejemplo, de los papas, no figuran en ningún lado. Ajá. Pero sí hay testimonios. Por eso estas organizaciones como la masonería, que son secretas en las dictaduras y discretas en las democracias, las fuentes historiográficas son mucho más amplias que las secretas otras. En las dictaduras, discretas en las democracias. Es una definición, es una de las que uno tiene que quedarse como título, ¿no? Porque justamente ahí se entiende. Bueno, son secretas y discretas. Normalmente esa gente no está incorporada. Nosotros tenemos antecedentes de papas que han pertenecido a la masonería y que han provocado un cambio en la masonería, que es lo que nosotros planteamos. Alguien me dijo en alguna oportunidad que la masonería pudo empezar a tener diálogo con la conferencia episcopal y de alguna forma empezar a tener una relación un poco más fluida a partir del actual papa, del cardenal Bergoglio. Sí, Bergoglio, bueno, él representa un sector más racional dentro de la Iglesia, que son los jesuitas. Ajá. Que son los que nacieron más o menos en la misma época que nace la masonería especulativa y se nutrieron de todos esos principios y valores del racionalismo, del iluminismo. Entonces son muchísimo más amplios. Ajá. Y uno puede tener un diálogo más fluido. Hay un libro muy interesante, Jesuitas y Masones, de Totom Nagy, que primero fue jesuita, dejó los hábitos, hizo masón, y entonces escribió un libro donde habla de todas las similitudes que hay entre los dos sectores. Ustedes hablan de un principio básico generador al que nuclean en un solo concepto, que es el gran arquitecto del universo. ¿Y eso que engloba a los dioses de todas las religiones? De todas las religiones. Nosotros decimos que el Dios de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos en sus distintas expresiones es el mismo. Uh-huh. El resto son liturgias. Nosotros concebimos la religión con un concepto de igualdad y de universalidad. No para dividir a los hombres, sino para unirlos a todos. Y otra cosa que me dijeron una vez es, no se habla de política y no se habla de religión en las logias, pero de política partidaria, supongo. De política partidaria, porque estamos formando un dirigente. Claro. Entonces tenemos que hablar de política, lo que pasa es que no en forma sectaria ni partidaria. Y de religión también. Yo, por ejemplo, en la logia a la que pertenezco, incorporamos un sacerdote activo, y él, bueno, al que no vamos a nombrar por si las moscas. Por la duda, pero él nos daba clase de religión. Y hay varios sacerdotes en la orden. ¿Y el que es masón toda la vida? Y puede renunciar y irse. ¿Cómo sería renunciar? Y puede presentar la renuncia porque ya no se siente contenido, o puede ser expulsado si no cumple con los principios y los valores que se le exigen. Bien. Bueno, pero para ser expulsado se le da un montón de garantías, ¿no? Ahora, justamente, ahí viene otra cosa que tiene que ver con cómo funciona el gobierno de la masonería, porque la masonería, uno dice, bueno, el gran maestre, pero la masonería no es presidencialista, o sea, está el gran maestre y hay todo un sistema de gobierno. ¿Cómo funciona? Está el gran maestre que preside el Consejo de la Orden, que es un consejo colegiado. Para uno sacar resoluciones, tiene que consensuar con el resto, que están representados por el vicepresidente primero, segundo, los delegados de Capital Federal y los del interior del país. Hay una vez por mes que se reúnen y ahí se plantean los temas. Y eso tiene que salir por consenso. Eso se llama Gran Logia. No, eso es el Consejo. En realidad la Gran Logia es la Gran Asamblea. Ajá, perfecto. Es el Consejo de la Orden, que es el Poder Ejecutivo de la Orden. ¿Y el Poder Judicial? El Poder Judicial es la Comisión de Disciplina. En realidad funciona como una república. Ajá. Porque uno tiene el Poder Ejecutivo, después tiene el Poder Legislativo, que es la Gran Asamblea, y el Poder Judicial, que es la Comisión de Disciplina. Una cosa que a mí me ha llamado la atención en más de una oportunidad cuando veo los jueces que usan el martillo de madera o mallete, ¿no? Y que veo que también los masones en muchas fotografías, entonces se ve el mallete, el martillo de madera en la mano.
¿Los jueces lo toman de la masonería o la masonería? Esas son esas cosas que uno no sabe muy bien. No, la masonería lo incorporó, es la fuerza. Cuando uno... nosotros tenemos dos herramientas en el grado de aprendiz, por ejemplo, el machete y el cincel. El machete es la fuerza, el cincel la inteligencia. Con la fuerza, cuando nosotros bajamos el machete, es porque se resolvió de tal o cual forma, se falló. Y la escuadra y el compás, porque hoy hicimos, por ejemplo, la promoción del programa, cuando hicimos la difusión, avisando que íbamos a tener el programa de los masones, usamos la escuadra y el compás. La escuadra es la rectitud. Ajá. Y el compás son los límites que tenemos. Los límites. ¿Cuáles son? Y que no afectar al otro, luchar justamente por todo tipo de discriminación. Uno de los temas, volviendo a lo que habíamos hablado anteriormente del secretismo nuestro, nosotros éramos secretos porque nos protegíamos a nosotros y a nuestras familias. Claro. ¿Por qué? Porque luchábamos contra un poder concentrado en la sociedad. Por eso secretos en las dictaduras, porque las dictaduras perseguían. Ejemplo, ¿quiénes son los que no pueden entrar en la masonería? Los que tienen ideas fascistas, el falangismo, el estalinismo. Hitler persiguió a masones. Totalmente. Mussolini. Todo, también. Franco. Muchísimo. Bueno, fue el que más persiguió. Igual que Stalin. ¿Y por qué? Porque uno piensa en Franco, piensa en el Opus Dei y esa... que yo tengo amigos que son del Opus Dei también y respeto sus ideas, pero digo, hay siempre una cosa más que lo que vendió Dan Brown entre los Illuminati, yo qué sé, siempre hubo como una cosa de que Escrivá Balaguer fundó el Opus. Escrivá copia la estructura de la masonería, pero lo que pasa es que es una estructura con una concepción dogmática. El que no piensa así está fuera. O sea que en cambio nosotros somos amplios, somos librepensadores. La diferencia fundamental entre el Opus y la masonería sería justamente el dogma. Exacto. Nosotros no somos dogmáticos. Vamos a una definición de manual de librepensador, porque también esa es la otra cosa. Uno dice, somos librepensadores. Bueno, definime un librepensador. Que no está sujeto a dogmas, fundamentalmente. Es un hombre amplio, que sale del sectarismo y no está sujeto a dogmas. Vos llegás a Gran Maestre por una elección. Una elección, exacto. ¿Cómo es la elección? Lo que puedas contar, sí, ¿no? Sí, la elección es una campaña electoral como puede ser cualquier campaña electoral, donde está llena de debates muy respetuosos, donde uno no trata de avasallar al otro, sino que es un debate de ideas, fundamentalmente. Se elige en forma indirecta, cada logia tiene sus delegados, se va después a una gran asamblea, se hace una campaña en todo el país, en distintos lugares, y si hay 2 o 3 candidatos, los 2 o 3 candidatos debaten sobre qué es lo que van a hacer en la masonería. Y en la campaña nunca hay, supongo que sucederá que a veces la campaña se enturbia un poquitito, porque sí, son hombres. Yo he tenido una muy interesante que fue en el 2008, después la otra, bueno, cuando yo accedí, estaba más definida la cosa, como gran maestre, pero en el 2008 había 3 candidatos, y los 3 dimos debates en todo el país, con una altura tremenda, y terminamos todos amigos. Perfecto. Ahora bien, hombres gobernados por hombres, en una institución en la que se ingresa voluntariamente, que hay que cumplir los requisitos, pero uno ingresa voluntariamente, ¿sí? Que no están atados a la política y cuyo sistema sancionatorio tiene... sin ser un especialista en leyes, entiendo que aquella ley que no prevé una sanción, un organismo de aplicación y que no se aplica efectivamente, no es ley, no sirve para nada. Por supuesto. Entonces digo, bueno, ¿qué sanciones prevé la masonería para los casos de una persona que cometa una falta o que tenga un... Puede haber suspensiones, puede haber llamados de atención o directamente expulsión. ¿Quién juzga eso? El Tribunal de Disciplina, que está elegido por la Gran Asamblea. ¿Y qué es una causal de expulsión de la masonería? Y apartarse, por ejemplo, empezar a tener una conducta delictiva, por ejemplo. Ajá. O apartarse de los valores, digamos, perjudicar a un hermano. Perjudicar a un hermano. Claro, en fin, hay toda una serie... a ver, porque esa es la otra. Dentro de la masonería son hermanos. El tratamiento es de hermanos. Esos hermanos dentro de la masonería, fuera de la masonería, tienen otras actividades. Claro. ¿Qué pasa si un hermano fuera de la masonería
perjudica a un hermano, pero por fuera de la masonería. O sea, no fue dentro de la masonería, fue en la vida, ustedes le dicen profanos a los que profanos. Están. Correcto. En la vida profana, ¿no? Bueno, entonces, si perjudica a alguien, sea profano o no, si se hace la denuncia en el Tribunal de Disciplina, se lo analiza, se lo estudia, y si se incumplió, digamos, los principios y los valores que nosotros sustentamos, se lo expulsa. Claro. Pero en realidad se juzga conductas. Y no hay, porque insisto y con el mayor de los respetos, Nicolás, una institución de hombres, gobernada por hombres, donde hay elecciones, donde hay campañas, por más que las campañas sean respetuosas, no dejan de ser una campaña, y el hombre que está en la masonería, más allá de que intenta perfeccionarse, no deja de tener interiormente alguna cosita, porque todos la tenemos, ¿no? Entonces digo, nunca pasó que las cuestiones internas políticas de la masonería influyan en cuestiones disciplinarias, o sea, que un hermano rebelde o que tenga algo... Puede ocurrir también, sí, porque nosotros no somos falibles, ¿no? Puede ocurrir, pero... ¿Y cómo se garantiza, por ejemplo, que no sea... a lo que voy yo es, ¿cómo se garantiza que no haya, producto del cambio de signo político, persecución de algún miembro de la masonería que termine en se tuvo que ir porque pensaba distinto? No, eso no ocurrió nunca. Eso realmente nunca ocurrió. De que piense distinto ideológicamente y por eso se lo persiga, no. Ahora, si tiene conductas que a veces están reñidas un poco por los principios éticos, entonces ahí sí. La gente se pregunta muchas veces, porque es una de las preguntas, como hay esa cosa misteriosa, decir, bueno, el tipo entra en la masonería y si después se quiere ir, ¿qué le pasa? Se va. Renuncia y se va. Mira, ella contesta como está, en la masonería femenina. No, porque él lo dijo. Claro, si uno no se quiere ir, renuncia y se va. La masonería femenina, que es otro tema. No, pero en serio, la masonería femenina también, porque uno se informa, ¿no? Antes del programa, me han dicho que hay una postura diferente de la Gran Logia Argentina en referencia a la masonería femenina, que no es la misma postura que había antes. No. Nosotros hemos planteado, inclusive en foros internacionales, la necesidad de incorporar a la mujer. Porque cuando la masonería se hace especulativa en 1717, una de las razones de la que la mujer no estaba incorporada es que no tenía presencia en la sociedad. Pero ahora lo tiene. Lo que pasa es que hay determinadas normas internacionales que, tendrán que ser cambiadas. Entonces nosotros lo que hemos decidido es apoyar la creación de grandes logias femeninas. Nicolás Breglia, tengo que agradecerte, ya tengo a Ramiro Gregorio, que es el programa Esperanza Racinguista, que está por salir al aire en poco menos de un minuto. Romina Monfrinotti, tus conclusiones del día. Sobre todo algunos principios y valores, el respeto, la tolerancia y escuchar al otro. Me llamó la atención de la masonería porque la verdad es que hemos perdido estos valores como sociedad, entonces está bueno aplicarlos. Gracias, Romina Monfrinotti. Eduardo Fasulino, corren los segundos. Y yo que vuelvan los valores por los cuales la masonería siempre peleó y la Argentina está perdiéndolos paulatinamente a pasos agigantados. Nicolás Breglia, agradecerte infinitamente tu presencia y contarle a la gente, la masonería tiene una página web. Tiene una página web, puede entrar directamente y ahí se puede informar de lo que es la masonería y cuáles son los requisitos para ingresar. Gracias por tu presencia, te vas a acordar de mí. Gracias. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado y no sabes qué hacer. Lo mismo que te dije ayer. Averiguá, investigá, preguntá. Porque empezamos el programa con un tema musical de Adrián Otero. Adrián Otero, que era masón. Y vos decís, ¿pero cómo era masón? Adrián Otero contaba siempre que después de haber tenido una vida muy disipada, producto de la vida de lo que es ser un rocker, llegó un momento donde buscaba otro camino. Después ese camino se truncó, lamentablemente. Pero la cuestión es buscar, la cuestión es preguntar. Y la cuestión siempre es tener presentes los valores. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Peseche, Eduardo Fasulino y Alejandro Melinkovsky. Arte y diseño, Paola Gregori. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar de